están? Bienvenidos de vuelta a tu consultorio. Soy Pepe Bandera y estoy contentísimo el día de hoy de estar aquí porque vamos a hablar de un tema del cual nunca te lo planteas hasta que no tienes a alguien relativamente cercano o has oído hablar. Pero vamos a platicar de trasplantes. ¿Qué es un trasplante? Y tengo un honor grandísimo de tener a alguien que le voy a pedir que nos describa su currículum porque van a ver por qué es importante que esté aquí la doctora Josefina Alberú. José, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí, por cierto, y sobre todo poder comunicar parte de un tema tan formidable como puede ser trasplantes de órganos. Les voy a Fantástico. platicar. José, cuando yo entré a hacer mi residencia hace un ratito al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, José era cirujana ahí en el hospital. Yo siempre digo que aparte es fantástico ver a mujeres que han sido pioneras y parteaguas. José, felicidades. Cuéntanos brevemente, porque si nos dices tu currículum necesito 47 podcasts, pero ¿quién eres tú y por qué te invité? Sí. Bueno, realmente la decisión de haber incursionado en el área de trasplantes tuvo que ver con la decisión primaria de haber hecho cirugía. Y en la época en que accedí a hacer cirugía en el Instituto Nacional de Nutrición, empezaban los programas de trasplante con un trío de eminentísimos médicos como el doctor Federico Chávez Peón, que acababa de regresar de Boston, donde fue el sitio pionero para un trasplante exitoso de riñón en los años 50, y el doctor Elías Dip, que en paz descanse, y el doctor José Carlos Peña. Para no hacer el cuento largo, fue tal la emoción de haber podido participar en esos primeros trasplantes durante la residencia en cirugía, que dije, bueno, aquí hay que entrar a trasplantes, porque esto indudablemente que va a ser el futuro. De hecho, lo es, y es el presente y es el futuro. De manera que, bueno, terminando la especialidad en cirugía general, pues hubo que entrar a trasplantes, y posteriormente, por cuestiones y azares de la vida, me tocó estar a la cabeza del departamento de trasplantes en el instituto por 17 años. El instituto siempre se ha caracterizado por preparar a un grupo humano muy valioso, y hablo de esto porque el grupo que actualmente lleva a cabo estos programas son A número 1 y son de gente de excelencia, y es muy interesante poderlo compartir. Y entonces te has dedicado básicamente la mayor parte de tu vida a los trasplantes. La Sí. gente no piensa que un trasplante es, me van a quitar un riñón y por el otro, pero el trasplante va mucho más allá. Definitivamente. ¿Qué significa un trasplante, José? Un trasplante, bueno, de hecho, hoy en día se sabe que una de las terapias más formidables, porque van a mejorar la cantidad y la calidad de años de vida en una persona que tiene una insuficiencia irreversible de riñón, de hígado, de corazón, de páncreas, etcétera, va a ser a través de un trasplante. La cuestión no únicamente es efectivamente hacer el procedimiento quirúrgico. Recordemos que todos los seres humanos tenemos un potentísimo sistema de defensa, que es el sistema inmune, que está compuesto por muchas células y sustancias que tienen la capacidad de reconocer de manera pero muy segura cuando tenemos células que no son nuestras. Y en ese momento, al tener y reconocer que hay células no nuestras, lo que van a hacer es llevar a cabo una acción para eliminar ese órgano trasplantado, que esto se manifiesta a través de rechazo. Para evitar el rechazo, se necesita, durante toda la vida en que funcione el trasplante, dar medicamentos que se conocen como inmunosupresores. Esto, entonces, lo que nos está contando José es, tu cuerpo es lo suficientemente inteligente para reconocer algo que no es suyo, decir, esto no toca aquí, lo voy a destruir. Y me voy a ir a algo más fácil antes de que entremos a trasplantes per se. Pero pensemos en cuando a alguien le piden sangre. Todo el mundo hemos visto en nuestros WhatsApps, en Facebook, en todos lados, que te dicen, necesitamos sangre de tal tipo para alguien. ¿Transfundir sangre se podría considerar un trasplante? De alguna manera sí es un trasplante, Claro. o sea, estamos utilizando células de otro individuo para el que la necesita, y en realidad sí hay diferencias. Lo que se trata de hacer ahí es tratar de que el grupo sanguíneo sea compatible con quien la va a recibir. Exacto. Ajá. Esto de compatibilidad es muy importante porque ahorita nos vamos a meter un poquito más para entender de qué se trata esto. Pero entonces quedemos claros que el trasplante es una solución para un problema de insuficiencia, quiere decir que algo ya no sirve, como tu corazón, tu hígado, tu riñón, tu páncreas, intestino. En lugares están trasplantando intestino. Indudable. Y hasta inclusive las córneas. Es un trasplante también. También. Ahora, José, en cuanto a trasplantes, ¿cómo estamos en México?
México yo creo que ha hecho un gran papel, y lo digo en esta forma porque en realidad el esfuerzo que se ha llevado a cabo, y quiero en ese momento realmente darle un voto de reconocimiento al Centro Nacional de Trasplantes. Ha hecho una labor excelente. En realidad, para que se puedan tener los programas que se tienen hoy en día en el país, ha habido la competencia de muchísimos centros hospitalarios, de muchísimos grupos humanos dedicados plenamente a esto. Nos falta mucho, estamos de acuerdo, pero en México se están llevando a cabo actualmente, hablando específicamente, por ejemplo, de riñón, un poco más de 3,000 procedimientos por año. Necesitaríamos hacer muchísimo más, estamos de acuerdo, pero el plantearse esto y hacer 400 trasplantes de hígado, por ejemplo, y 40 de corazón, porque hay otras alternativas para corazón, además del trasplante, pero en fin, el número que se está haciendo sí tiende a incrementarse año con año para poder solventar el problema de las insuficiencias. Falta mucho, volvemos a decir, y son programas que requieren gente de tiempo completo. Y esto implica que la gente tiene que vivir de esa labor. Ok, esto es muy importante porque vamos a aterrizarlo a un caso común y corriente. Estoy yo en casa, vivo con diabetes, tengo muchos años viviendo con diabetes, la verdad no me la he cuidado muy bien, y después de cierto tiempo la diabetes empieza a cobrar, porque esto ya lo platicaremos en otro momento, la diabetes siempre cobra. Y para hacer el cuento corto, mis riñones dejan de funcionar. Entonces entro a un programa de diálisis, que eso platicaremos en otro momento también, que es como limpiarme la sangre, hacer la labor que hace el riñón, pero necesito un trasplante de riñón, es decir, necesito un riñón nuevo que me funcione. Ahorita vamos a la parte antes del trasplante. Todo mundo puede donar, porque yo quiero que este sea el mensaje más clave del día de hoy. Claro. Lo más importante hoy en día es que el mensaje es que todo el mundo sepa que existe para riñón trasplante de donante vivo y trasplante de donante fallecido, previamente conocido como trasplante cadavérico o donante cadavérico. En realidad, los dos programas no están peleados, se suman para ofrecer la posibilidad de un trasplante a un mayor número de población. En realidad, en México hoy en día, hablando de riñón, tenemos que el 70% de los trasplantes son de donante vivo y el 30% son de donante fallecido. Esa es la proporción. Cuando pensamos ¿cuál es la verdadera, cómo andamos de necesidad de riñones en México? Bueno, la cifra actual de lista de espera para recibir un trasplante es de poco más de 16,000 seres humanos con insuficiencia, y comentamos que se hacen alrededor de 3,000, cifra que tiene que incrementarse forzosamente. Vamos a que nos caiga el 20 con eso. Hay una cola de 16,000 personas enfrente de cualquier persona que requiera un riñón. En esa cola, y me voy a poner muy crudo, les voy a decir, es muy factible que te mueras. Tristemente hay que decir las cosas como son. Pero también sabemos que mucha gente se muere de otras causas cuyos órganos podrían funcionar perfectamente bien, y solo se están utilizando de 10 nada más 3 riñones de gente que ya falleció, cuando podría haber una cantidad bestial de riñones allá afuera salvando vidas. Claro que lo ideal, aquí en este consultorio siempre les digo las cosas como me gustan, es que no llegáramos a tener insuficiencia. Prevención. Eso esa parte. Pero ahorita ya estamos en ese momento. Entonces, cualquier persona que nos esté escuchando ahorita, pues dice, estos doctores tienen razón. ¿Qué tal que yo le pueda salvar la vida a alguien donando mis órganos? ¿Pero dónde le hago? ¿Cómo le hago? Bueno, lo más importante, ha habido muchísimas programas de toda índole, precisamente para concientizar de la importancia de ser todos donantes. El día que ya no necesitemos nuestros órganos para vivir, porque ya no los necesitamos, donarlos. El problema y lo más importante es comunicarlo a la familia. Se pueden llenar papeles, pedirle que le den a uno la tarjetita de yo soy donante. A final de cuentas, siempre en el momento de un individuo que tiene muerte cerebral, que es el candidato a donación ideal,
le van a preguntar a la familia en un orden preestablecido en la ley si están de acuerdo con que se pudiera hacer donante a su familiar, a su ser querido, puesto que ya no es reversible la muerte o la causa de muerte que le produjo el problema encefálico, pero los órganos siguen funcionando porque están generalmente en una unidad de terapia intensiva asistido para la respiración y para la función cardíaca. Ahí les voy a decir esto muy crudamente. ¿Quiénes son candidatos ideales? Y no hay reales, perdón, reales. Y suena feo, pero ¿por qué lo estoy diciendo así? A propósito. Va alguien en una moto en el periférico, en otro casco, choca y se descerebra. Te quedas con muerte cerebral, pero todo el resto de tus órganos te sirven. En ese momento, se le dice a la familia que esta persona que chocó en la moto probablemente no vaya a vivir, pero todos sus órganos funcionan. Yo estoy perfectamente claro, porque yo me acuerdo cuando empezamos con trasplantes de hígado y estaba yo en gastro. En ese momento pedirle a la familia, oiga, nos puede dar sus órganos. Entiendo y soy totalmente empático que es el peor momento de tu vida. Seguro. Tienes un familiar que está prácticamente muerto y te está pidiendo sus órganos y entra en la emocionalidad y dices, pues no, obviamente el rechazo, pero si esta conversación la tenemos desde antes, si esta conversación los que nos estén escuchando ahorita la tienen hoy en la noche en la cena o el domingo que coman con su familia y dicen, oye, escuché un podcast de que todo el mundo podemos salvar la vida de alguien y a lo mejor cuando yo me muera, la verdad, no me sirve ya de nada tener mis riñones en el panteón o en el crematorio, la verdad. Pero hay una lista de 16,000 personas y pueden funcionar. Esta es la conversación de la que la doctora Alberú nos está explicando, que tenemos que tener todos en casa. Y si tú la tienes en casa, no voy a decir nombres, pero yo conozco un caso de alguien bastante cercano que atropellaron muy joven y dijo a la mamá, voy a donar todos sus órganos. Y esos órganos salvaron a muchísimas personas. Entonces, es algo muy fuerte en el momento, pero si tienes establecido y claro en tu cabeza que quieres ayudar a alguien, comunícaselo a tu familia. Es lo más importante, lo más importante. En todos los hospitales, José, si tienen un caso así que esté en muerte cerebral, se les pide si quieren donar. Debería de ser en todos. Los hospitales requieren autorización para esto. Okay. O sea, no cualquier persona que tiene muerte cerebral en cualquier hospital de México va a ser posible que ahí mismo se tomen los órganos. Una vez que la familia acceda y se haya constatado efectivamente que tiene muerte cerebral y esto es irreversible. Pero se está tratando de buscar la manera de que actualmente muchos de estos individuos que tienen esta condición y la familia quiere donar, se trasladan a hospitales donde esto es factible. La cuestión es, uno de los principales problemas, por decirlo de esta manera, es que sigue habiendo cierto grado de negativa familiar, que es lo que disminuye la tasa de donación, porque los grupos están haciendo su mejor esfuerzo por ofrecer el trasplante al mayor número de pacientes. Ese es el objetivo del podcast del día de hoy. Sí. Porque imagínate qué horrible. Por el que tuvo muerte cerebral, es una pérdida espantosa. Terrible. Pero el que está viendo venir la muerte crónicamente, lento, sufriendo, dice, no tengo de dónde sacar un riñón, un corazón o algo, también es una cosa tremenda. Entonces, el objetivo de hoy es ese, poder donar. Claro. Entonces, que tengamos esta conversación y nuestros familiares sepan o si me pasa cualquier cosa, si yo ahorita saliendo aquí me da un infarto, ¿puedo todavía mis órganos si llego a un hospital? Sí, bueno, no hemos entrado en este ámbito todavía, pero hay donantes a corazón parado. En varios países del mundo han avanzado al grado de que dan un aviso, llega de inmediato una ambulancia, empiezan a hacer maniobras para resucitar a la persona que tuvo, por ejemplo, paro del corazón por un infarto masivo. Entonces le dan lo reviven y llega al hospital en lo que localizan a la familia, está metido en una máquina, por así decirlo, que le está haciendo las veces de darle masaje cardíaco constante para que todos los órganos vitales estén perfectamente llenos de sangre y con oxígeno. Y ya que la familia es localizada y la familia accede, entonces van a hacer la toma de los órganos de un individuo que tuvo paro cardíaco, pero le han mantenido a través de estas maniobras. Esto les haya quedado claro, es alguien que prácticamente ya se murió, pero lo están manteniendo. Todos están muertos. Los órganos de sangre para que funcionen y le pueda funcionar a alguien más. Entonces, perfecto. En México, los principales trasplantes, ya los comentaste, son córnea, riñón
hígado. Riñón, córnea, hígado, efectivamente. Y ahí vamos poquito a poco en corazón. Sí, ajá. Okay. Un paciente, antes de que se trasplante, ¿qué le tienen que hacer pretrasplante al paciente? Al paciente se le tiene que hacer una serie de estudios para documentar que efectivamente no tiene alguna de las principales contraindicaciones, que son para un paciente que va a recibir, que tenga una infección crónica no resuelta, y hablamos, por ejemplo, de tuberculosis o de alguna infección por hongos, cosas de esta naturaleza, y que se tenga que tratar antes del trasplante, y que pudiera tener algún tipo de tumor o cáncer, el que va a recibir, porque los medicamentos que se le van a tener que dar para evitar el rechazo, pues harían muy mal efecto sobre ambas condiciones, las infecciones y los tumores. Aquí los voy a regresar al inicio del podcast del día de hoy, que dice: nuestro sistema inmune, nuestro sistema militar que tenemos en el cuerpo, está listo para reconocer células ajenas y atacarlas. Entonces, si tú tienes una infección, tu sistema inmune está atacando a esa infección. Pero si te van a trasplantar y te van a poner a dormir a tu milicia, a tus policías, entonces esa infección puede que te acabe. Tienes que estar estudiado, que no haya una contraindicación, es decir, que no te puedan trasplantar, descartar infecciones crónicas o algún tipo de cáncer para que esto sea un éxito. Totalmente. Ok. Se lleva a cabo el trasplante. José, tú eres la reina absoluta del quirófano. ¿Qué pasa en un quirófano durante un trasplante? Bueno, cuando los trasplantes son de donante vivo, generalmente el trasplante se lleva a cabo teniendo en 2 salas contiguas, en una al donante y en otra al que va a recibir. Okay. Entonces, mientras están haciendo la toma del riñón del donante, se está preparando al que va a recibir en el área quirúrgica donde se va a colocar el riñón. Okay. Ahí tienen que estar los vasos que le van a proveer otra vez sangre al riñón que se va a implantar, y el tubito llamado uréter que va a llevar la orina del riñón a la vejiga, de manera que todo ya está listo para que se pueda implantar. Y normalmente el evento puede transcurrir tan breve como en 2 horas y media. Wow. A veces puede ser más prolongado, estamos hablando del tiempo quirúrgico, o puede ser dependiendo de lo difícil del exacto. Trasplante de hígado es mucho más complejo definitivamente y toma más tiempo, eso es un hecho, ¿no? Por el tipo de uniones que hay que hacer. Exacto. Anatómicas. La anatomía que tenemos es muy complicada. Entonces, para hacérselas fácil, pensemos en el riñón. El riñón necesita una arteria que le lleve sangre y una vena que le saque sangre, más un uretero que saque pipí, literalmente orina, le eche para afuera. Estoy diciéndolo a grandísimos rasgos, pero entonces pensemos en una flor. Estamos hablando de sus tallos y ramas. Tiene que estar viable trasplantar todo esto para juntarlo adecuadamente. Sí. El paciente sale de trasplante, y ¿cuándo se inicia la inmunosupresión? Que es lo que vamos a platicar ahorita. Bueno, de hecho, los medicamentos, algunos empiezan desde antes. Okay. Hay medicamentos que se conocen como inductores, así de manera, y eso se aplican incluso antes de que el riñón nuevo, que se le implantó a la persona que lo está recibiendo, empiece a recibir sangre, para ya tener aplacado al sistema inmune a priori, antes de, ¿no? Ajá. Y posteriormente se van a empezar, de hecho a veces se inicia desde antes 2 medicamentos más, 48 horas previas, que se van a continuar de manera crónica mientras el riñón funcione, que pueden ser años. Eso es muy importante. Sí. Por ejemplo, si te trasplantan un riñón, dices años, ¿hasta cuántos años puede durar un riñón? Uy, bueno, si vamos a hablar del T medio, o sea, de la media de tiempo que pueda durar un riñón, hoy en día un trasplante de donador vivo relacionado está calculado en aproximadamente 20 años. Wow. O sea, esto es gracias al uso de los nuevos medicamentos, más todas las medidas que se han aprendido a lo largo de los años en cuanto a la preparación, a la profilaxis de infecciones, a los cuidados que hay que tener para conocer si se presenta algún tipo de alteración que haya que corregir. Presión arterial elevada, colesterol alto, todo eso se tiene que ir tratando a lo largo de los años post-trasplante para garantizar que la evolución de esa persona va a ser lo mejor, incluyendo al riñón trasplantado, naturalmente. Claro. Y de donante fallecido, esto se ha incrementado aproximadamente alrededor de 12 años. Cuando hablamos de la media, no quiere decir que todos los riñones dejan de funcionar a los 12 años, no. Hay muchos pacientes que tienen
30 años de trasplante con un riñón de cadáver o fallecido y están vivos y funcionando perfectamente. O sea, eso es muy importante. Ahora, para romper también los miedos, vamos a hablar un poquito del donador vivo. Muchas veces escuchas que alguien tiene que trasplantar el riñón, algún riñón, pero estoy hablando de órganos que sean trasplantables de alguien vivo, porque ni modo que yo le doy el corazón a alguien y me quedo yo sin corazón, eso no se puede. Pero los riñones se puede. son órganos pares. Porque son un órgano par, tenemos 2 riñones. Y la gente dice, híjole, ¿qué pasa si me quitan un riñón? ¿Puedes vivir con un riñón y cómo es tu vida con un riñón? Sí, es una excelente pregunta y creo que es importantísimo dejar esto lo más claro posible. ¿Se puede vivir con un riñón? Definitivamente sí. Hay muchísimos factores que se tienen que tomar en cuenta. O sea, primero que nada, el paciente que va a donar realmente es una persona sana, que no tiene patologías o condiciones médicas que lo vayan a hacer que desarrolle algún problema con sus riñones. No va a donar una persona que tenga hipertensión y requiera 2 o 3 medicamentos para controlarse, una persona que sea diabética de tiempo de evolución. O sea, idealmente sabemos que esa persona se va a tener que cuidar y si tú tienes, es un ejemplo, si tenemos 2 millones de unidades funcionales en los riñones que se llaman nefronas, si a un individuo se le quita 1 millón de unidades funcionales, no quiere decir que no pueda vivir perfectamente con el millón que le queda en el otro riñón. Sí puede, pero hay que cuidarlas. Y esto implica cuidados de muchos tipos, como por ejemplo, ver que ese riñón no empiece a perder proteína, ver que el paciente no requiera tratamiento para la presión arterial o tratamiento para el colesterol alto, etcétera. Todo eso es parte integral de ese seguimiento. Llevar una vida sana, hacer ejercicio, cuidar la alimentación, pero es que eso nos toca hacerlo a todos los seres humanos hoy en día, no nada más a alguien que donó un riñón. Es que eso yo creo que es un punto muy importante, porque hay quien podría decir, híjole, yo soy compatible con él, pero híjole, si me quitan un riñón, así me va a quedar uno. Sí, pero no estamos hablando de como decía mi papá, tenía un dicho que era enchilame otra, ya nadie va a para enchilar, así es así, pero Dios, te tienes que cuidar, independientemente de que tengas un riñón o 2. Totalmente. Es que nos cuidemos todos. Absolutamente. Nada más que si vas a tener un solo riñón, se recalca mucho que cuides mucho ese riñón que te queda, porque normalmente cuando te da una afección renal, y voy a decir esto un poquito con un grano de sal, normalmente te afecta a los 2 riñones, a menos que sea una infección o piedras, una cosa así. Pero si es una enfermedad sistémica, ¿qué quiere decir? Que te afecta a todo el organismo, como la diabetes, te va a afectar los 2 riñones. Entonces, es muy importante, porque para que quede claro, es que sí puedes vivir con un riñón. Y estos riñones de alguien que es familiar de otro, por ejemplo, yo, Dios no quiera, pero necesito un riñón, alguno de mis hermanos me podría dar un riñón. Totalmente. Un riñón de alguien fallecido. Sí, esa es otra muy buena pregunta para clarificarlo. Por ejemplo, en una familia de 6 hermanos, es muy probable que uno de los hermanos comparta el 100% de lo que se conoce como la histocompatibilidad. O sea, que sean las partículas genéticas que heredaron estos 2 hermanos sean idénticas. Para decirles fácil, que el disco duro sea idéntico en los 2. Exactamente, de manera que eso va a ser mucho mejor aceptado por el paciente que va a recibir ese riñón, que si comparten la mitad, esto ameritaría una explicación más amplia, o sea, la mitad del disco duro. Ajá. O no comparten la identidad del disco duro, que eso generalmente pues va a tener que ver con la cantidad de inmunosupresión en general que va a requerir el que recibe el trasplante. Entonces, esto quiere decir que el riñón ideal para trasplantar es alguien que comparta tú mismo, miren los que tengo cámara, que lo estén viendo, disco duro, es decir, que en su más ínfima dificultad humana, porque aquí no los voy a explicar porque hasta a nosotros nos cuesta mucho trabajo, sea perfectamente compatible un riñón con otro para que el sistema inmune diga, no, pues este está casi idéntico, entonces no voy a dar mayor lata, no voy a requerir tanta inmunosupresión. Inmunosupresión, acuérdense que es amarrar a la policía, amarrar a los perros bravos. Entonces, eso es idóneo en casos de riñón. Pero esto no quiere decir, ni quiero desalentar a la gente a que no done, porque siempre donar va a ayudar a alguien. Muchísimo. Siempre. Sí, yo creo que lo que nos falta en México, José, no sé si estés de acuerdo conmigo, es que hagamos esta conciencia.
Totalmente. Una cosa muy breve, o sea, obviamente hoy en día, precisamente por el extraordinario desarrollo que ha habido de medicamentos inmunosupresores que además tienen un potencial extraordinario para frenar el sistema inmune, es por lo que mucha gente dona entre amigos, o sea, siempre esto va a ser a título de gratuidad y altruista. Si alguien escucha que alguien está buscando un donador al que le van a, no, pero le tengo que cubrir tal cantidad, malo. Eso es ilegal y además está suponiendo que se está actuando de manera no ética. Eso es otro programa, pero lo importante para que veamos a dónde ha llegado la parte evolutiva del beneficio de un trasplante es que hoy en día se puede trasplantar entre seres humanos que son distintos desde el punto de vista familiar. Puede ser entre incluso familiares no consanguíneos, como pueden ser amistades, en una familia pueden ser entre cuñados, etcétera, ¿no? O sea, todo este rango. Lo que dijo José es muy importante. Está prohibido, terminantemente prohibido, que te vendan o que compres órganos. Ojo, porque existe y hay un mercado negro que lo tengamos que decir, pero también hay que decir las cosas como son. Tristemente existe un mercado negro en donde la necesidad te empuja a vender uno de tus órganos y esto me parece terrible. Siempre lo hemos equiparado, es un abuso, porque no quisiera ver que alguien que está verdaderamente en una condición paupérrima tenga a un donante que tenga que sea empresario pero muchísimas industrias. O sea, me gustaría ver ese ejemplo. Nunca. Estamos hablando de altruismo puro. A lo mejor decir que seas buena onda y dones tus órganos. Exacto. Porque yo me acuerdo de un caso relativamente reciente, una chica que me dijo, es que mi hijo, su jefe está enfermo del riñón, y le dijo que si lo promueve, que si le puede donar uno de sus riñones. Le dije, por ningún motivo, eso es totalmente... ¿Coacción? Sí, es total. Y el niño estaba muy emocionado que lo iban a promover y dice, pues si tengo los riñones regalo. No se trata de eso. Eso, en primer lugar, me parece piratería humana. Terrible, claro. Es una forma muy triste de prostitución. Pues sí. Veámoslo de esa manera. O sea, es muy triste y de esto se ha discutido muchísimo en foros internacionales, pero a muchos niveles, y hoy en día, a nivel internacional, la venta de órganos es considerado un hecho ilegal y que generalmente va a dañar a una persona. Generalmente es al que tiene menos, al que está más marginado y al que está más vulnerable. Y eso es lo que precisamente ha instado a que esto quede absolutamente prohibido. Porque además otra cosa rápida es que normalmente se hace uso, oigámoslo, de esta persona para obtener un fin que yo necesito, y posteriormente esa persona nadie la vuelve a ver, ni médicamente ni nada. Entonces esto es grave, es gravísimo, y eso pasa. Pero como dices, está pasando esto, de este mercado negro es una cosa espeluznante y siempre se van a aprovechar de alguien que tenga una necesidad terrible. Entonces, no. Lo que tiene que quedar claro en este podcast el día de hoy es que si vas a donar es porque lo estás decidiendo tú en buena onda y no a cambio de nada, ni que te suban el precio, ni que te vayan a pagar millones, porque como dice José, te pagarán millones, pero luego ¿y tú qué? Sí. Eso no se hace. No, absolutamente no, absolutamente no. Y lo que sí va a ser muy importante también, que eso sí se está llevando a cabo, es continuar trabajando muchísimo en pro de la donación de donante fallecido. O sea, que acabemos de entender este mensaje tan claro que acabas de enviar hace un rato, Pepe, que me parece extraordinario. Hablemoslo en familia. No nos vamos a llevar nada porque de nada nos va a servir en el cielo, en el purgatorio o lo que nosotros tengamos en mente o en el infierno, ninguna cosa que llevemos. Entonces, de plano, mejor que le sirva a alguien, a otro ser humano que se queda aquí en la tierra. Se nos está acabando el programa, José, y yo creo que tenemos que dejar puntos claros. 1, la donación es importantísima, tiene que ser de corazón, de buena onda. 2, el primer bache, tope, pared humano que nos encontramos, muchas veces los médicos y todos los pacientes que están esperando una donación es la familia. Entonces, por eso, lo que más me importa hoy es que se vayan a echar hoy unas cubas y platiquen, oye, un podcast y yo quiero donar todo cuando ya no me sirva para cuando ya no lo necesite, yo ya no voy a estar, yo ya vaya, Dios, se acabó. Puedes donar, ¿qué tanto? Dinos nomás antes de irnos.
¿Qué se puede utilizar? ¿Qué no puedes donar? O sea, Desde la empezando córneas, piel, hueso, pulmones, corazón, hígado, páncreas, intestino, o sea, como dicen, name it, ¿verdad? O sea, son muchísimas las cosas en realidad que pueden ayudar a otros seres humanos. Entonces, con esto vamos a concluir el día de hoy, pero vamos a tener próximamente de vuelta a la doctora Alberú para que nos platique de unas situaciones especiales que han ocurrido en el mundo en avances en trasplantes. Pero pues, mientras, José, mil gracias. Ha sido un placer, como siempre. Ok, y ustedes nos vemos la próxima semana aquí en el consultorio.